Y en base a eso se aplican las fórmulas. ¿Qué más? Y eso vimos la clase pasada. Entonces, lo que veremos hoy, la clase de hoy no es una clase muy larga. Lo que veremos hoy son el efecto de cambio de dirección de la línea, porque si se recuerdan, la clase pasada lo que hicimos fue analizar simplemente vanos en una línea recta. Ahora vamos a ver cómo se altera o cuál es la influencia en el cambio de dirección de la línea en el soporte, justamente donde está el cambio de dirección. Vamos a ver la fuerza horizontal que actúa en el soporte debido al cambio de dirección. Es un cálculo muy rápido. Luego vamos a ver el efecto del viento en los conductores de la línea de transmisión y cómo el efecto del viento o la velocidad del viento altera también en los esfuerzos horizontales de las columnas que soportan a la línea de transmisión y cómo es la relación entre la velocidad del viento y la componente vertical del conductor, que es la que se transmite directamente a la torre, ¿verdad? Después vamos a ver por último las ecuaciones de cambio de estado, considerando que existe una línea, una temperatura dada y se desea el esfuerzo horizontal o la tensión horizontal de la línea dada otra condición solicitada, ¿verdad? Generalmente tenemos una temperatura y a esa temperatura están asociados a ciertos parámetros como ser la fuerza de tracción, la longitud misma del conductor, y lo que vamos a ver es, dada otra temperatura, ver cómo altera o cómo varía esas relaciones de tensión y también longitud de ese conductor. Después, una forma más genérica, vamos a ver cómo, dada un cierto estado de la línea de transmisión, cómo también afecta a ese estado la variación del viento, la variación de temperatura, la variación de longitud y también el efecto del viento, que es el caso más complejo que vamos a ver. Es importante, y van a ver en esta parte del desarrollo del capítulo 4, la resolución de ecuaciones de tercer grado, entonces es importante que lleven su HP para no estar iterando ahí manualmente. Creo que también las calculadoras de ahora ya tienen forma de resolver ecuaciones de tercer grado, entonces por favor tengan en cuenta eso. Bien. Y por último, hay un poco de teoría el día de hoy. No quiero entrar a analizar demasiado la teoría del día de hoy, porque más bien es una teoría descriptiva de los elementos constitutivos de una línea de transmisión, es decir, cuáles son tipos de soportería, tipos de aisladores utilizados en las torres de amarre y torres de suspensión de las líneas. Está todo ya en el material que les dejé esta tarde en PDF dentro del portal de transmisión de energía eléctrica. Y eso, ¿verdad? Tengo yo algunos planos que quiero compartirles para que vean realmente cómo se presenta un proyecto de una línea de transmisión real. Cuáles son los detalles de los planos, de cómo deberían presentarse. Y en ese plano se detallan los herrajes necesarios, el tipo de columna, el tipo de torre, el tipo de aislador, el tipo de conductor, todo. Entonces quiero compartir también con ustedes eso. Y entonces quedaría a cargo de ustedes la lectura del material que les dejé en el portal, que es una continuidad de la clase de hoy en realidad. ¿Qué más? Y eso, entonces iniciemos. Voy a compartir un ratito. Ahí logran ver ya. Sí, profe. Ok. Bien. En la clase pasada ya vimos el cálculo mecánico de conductores y soportes a igual altura, desigual altura y vanos continuos.
Hoy veremos la continuación de estos cálculos y como les dije, quiero compartir con ustedes la presentación de un plano de ingeniería de presentación de cómo se presentan, valga la redundancia, las estructuras de una línea de transmisión en el amarre y en la suspensión de las torres. Bien, veamos primero el efecto del cambio de dirección en una línea de transmisión. Si nosotros tenemos una línea de transmisión que llega en una línea recta a una torre de transición y la dirección de la línea, la nueva dirección de la línea forma un ángulo alfa con la proyección de la dirección anterior, entonces se produce una fuerza horizontal en el soporte de la transición, y esa fuerza horizontal es tal que forma un ángulo, llamémosle beta, este ángulo beta sobre 2 en relación al cambio de dirección de la línea. Si nosotros analizamos en realidad analizando este punto, tenemos que si vemos a la línea de llegada a este punto, esa línea de llegada está tensionada horizontalmente con una fuerza T sub 0. Y si vemos la línea de salida a este punto, vemos también que la línea de salida necesariamente debe estar tensionada a una tensión también de T sub 0, por lo que vimos la clase pasada. Proyectando en ejes paralelos, vamos a tener que, si nosotros sacamos T sub 0, el valor de T sub 0 por el seno de este ángulo alfa sobre 2, vamos a tener esta componente que es opuesta a la fuerza FA que deseamos hallar. Y lo mismo, ¿verdad? Si proyectamos T sub 0 sobre este eje, vamos a tener que T sub 0 por el mismo seno de alfa sobre 2, vamos a tener otro sumando que va a contrarrestar esta fuerza FA. Sería entonces que la fuerza FA va a ser 2 veces T sub 0 por el seno del ángulo alfa sobre 2 que ustedes ven acá. Entonces, el efecto sencillo en realidad que nosotros analizamos y que nuestro libro guía analiza es la fuerza horizontal que el conductor ejerce a la torre debido al cambio de dirección, y es igual a 2 veces la fuerza de tracción horizontal de llegada y salida de la línea multiplicado por el seno de la mitad del ángulo que forma la salida de la línea con la proyección de la línea, con la proyección de entrada de la línea a ese vértice o a ese poste. Por favor, tengan en cuenta, y quiero que entiendan bien cuál es el ángulo alfa, porque generalmente el ejercicio viene dando el ángulo que forma la entrada con la salida, que sería este ángulo que ustedes ven acá, este ángulo obtuso. Pero en realidad el ángulo alfa es el ángulo de salida de la línea con la continuidad de entrada de la línea en ese vértice. Ojo con eso. Entonces, sabemos ya ahora que el efecto del cambio de dirección es que ocurre porque se da una fuerza horizontal FA igual a 2 veces T sub 0 por el seno de alfa sobre 2, donde T sub 0 es y sigue siendo siempre la fuerza de tracción horizontal de la línea. Bien, veamos un ejercicio. Y los ejercicios generalmente se presentan de esta forma. Dice, si consideramos que la estructura B de la figura de abajo, la alineación sufre una deflexión de 22 grados a la derecha, ¿cuál será el valor de la fuerza horizontal que cada conductor transmite a la estructura en la condición de flecha máxima y en la condición de flecha mínima? Dice, utilizar la tensión de tracción mínima de 1020 kilogramos fuerza y la tensión de tracción máxima de 2120 kilogramos fuerza. ¿Qué significa una tensión de tracción mínima y una tensión de tracción máxima? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada había una altura de seguridad del conductor en relación al suelo. Esa altura mínima de seguridad está relacionada directamente a la tracción con que la línea debe estar sostenida para lograr esa altura. Es decir, que hay una fuerza mínima, por ejemplo, de 1020 kilogramos fuerza, que hace que la altura de seguridad sea mínima.
Caso contrario, existe una fuerza de tracción máxima que hace que, en este caso, la condición de análisis ya no es la altura de seguridad, sino que ya es el comportamiento mecánico y térmico del conductor, que dice que deberíamos de tener en cuenta cuál es su límite máximo de tracción y también el comportamiento térmico del conductor de acuerdo a dónde va a estar instalada la línea. Habría que analizar la temperatura mínima y la temperatura máxima, y dentro de la temperatura mínima y la temperatura máxima analizar cuáles son las tensiones de tracción que el conductor soporta en esas condiciones. Entonces, por un lado, se tiene un límite geométrico que sería la altura, y por el otro lado se tendría un límite térmico. Ojo que, y sí, solamente el límite térmico. Si esta es la condición del ejercicio, tenemos tensión de la torre A, la torre B y la torre C. Tenemos una tensión de arrancamiento, un punto de arrancamiento en el punto B, que lo que el conductor tiende a hacer es levantar el poste hacia arriba, suponiendo que el punto B sea el punto del cambio de dirección y que el ángulo alfa sea 22 grados, que es la deflexión que sufre la línea a la derecha. Entonces tendríamos lo siguiente. Para una condición de tensión de tracción mínima igual a 1020 kilogramos fuerza, tendríamos que la fuerza horizontal mínima de un conductor al poste sería 2 veces 1020 por seno en la mitad del ángulo, que sería 11 grados, igual a 389.25 kilogramos fuerza, y la condición de flecha máxima sería utilizando la tensión de tracción máxima igual a 2120 kilogramos fuerza, que saldría una fuerza máxima horizontal de 809,03 kilogramos fuerza. Nuestro libro dice que para valores encima vemos que las fuerzas horizontales transmitidas por los conductores de la estructura en ángulo deben absorber son considerables y depende de las tracciones T sub 0 en los cabos, en los conductores, y el valor de deflexión de la línea, que es lo que estuvimos diciendo. Depende del valor de sub 0 y del ángulo alfa de cambio de dirección de la línea. Acá no hay complicación, como ustedes ven, es demasiado sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta cuál es el ángulo alfa y para poder hacer un buen cálculo de la fuerza horizontal que ejerce ese cambio de dirección en ese poste. Bien, vamos a ver ahora la influencia de agentes externos, en este caso el efecto del viento. Si tenemos nosotros un conductor de sección transversal S mayúscula y de diámetro D minúscula, y a ese conductor está aplicada una fuerza distribuida que corresponde a una presión o está relacionada a una presión Q sub 0, que es la presión del viento. Entonces, además del peso propio por unidad de longitud de la línea, va a aparecer una fuerza debida al viento también por unidad de longitud, que sería la sumatoria de las fuerzas distribuidas. Consecuencia de la aparición de esta fuerza por unidad de longitud debida al viento, va a aparecer en realidad una resultante P sub R, que es resultante de la fuerza del viento y del peso propio del conductor. ¿Qué significa esto? Cuando analizamos los vanos, cuando analicemos las flechas principalmente, en realidad si nosotros miramos el conductor acá y si imaginamos un vano dentro de un tramo de la línea, el conductor de la línea la flecha va a estar aplicada en este vano inclinado o en este plano inclinado donde está actuando P sub R. Es decir, que sin condición de viento, la flecha se desarrolla dentro de este plano vertical. Si nosotros tenemos condición de viento y dirección de viento, la flecha de la línea de transmisión se va a desarrollar dentro de este plano inclinado, que sería el plano de flecha o el plano de
que se forma debido a la fuerza del viento F sub B. Ahora les consulto y les digo, cuando nosotros analizamos la fuerza vertical que sin condición del viento y con condición del viento, ¿cuál en realidad, si nosotros tenemos, supongan que tenemos nosotros los vanos de peso identificados? Para calcular la fuerza vertical, lo que nosotros solíamos hacer es multiplicar el vano de peso por el peso del conductor por unidad de longitud. Les consulto ahora, considerando la fuerza del viento, cómo nosotros vamos a obtener la fuerza vertical que la torre soporta debido al peso y a la fuerza del viento. ¿Cuál va a ser en realidad? ¿Por qué valor vamos a multiplicar el vano de peso? ¿Vamos a multiplicar por P o vamos a multiplicar por PR? Les consulto. Seguro. Miren que PR es una resultante de una fuerza horizontal y una fuerza vertical. El peso del conductor va a seguir siendo la fuerza, en realidad, la fuerza que ejerza el soporte por el conductor va a seguir siendo debido al peso del conductor. Lo que la fuerza vertical le va a añadir al soporte, en realidad es una fuerza horizontal, no es una fuerza vertical. Entonces ese también es un error que suelen cometer. La fuerza vertical sigue siendo, para calcular la fuerza vertical, se sigue utilizando siempre el peso del conductor por unidad de longitud. No así P sub R, por lo que recién les acabo de decir. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros sabíamos y conocemos que para calcular la flecha de un vano, esa flecha estaba en función del vano A, estaba en función de T sub 0 y también estaba en función del peso del conductor por unidad de longitud. Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque la flecha se va a desarrollar dentro de este plano inclinado. Y P sub R va a ser la responsable de generar y de desarrollar esa flecha. Es decir, que para calcular la flecha, en realidad, en vez de P, de simplemente P, vamos a tener que necesariamente utilizar P sub R. Vamos a ver más adelante con el ejercicio. Bien, ¿cómo calculamos F sub B, que es la fuerza debida al viento por unidad de longitud? F sub B, el libro demuestra que es igual a la presión que ejerce el viento en kilogramos por metro cuadrado, multiplicada por el diámetro D en particular de este conductor. Si queremos, en función a la velocidad del viento, tenemos que la densidad del viento es un medio por sigma por la velocidad del viento al cuadrado multiplicado por D, que es la misma fórmula que está simplemente desarrollando Q sub 0. Entonces, tenemos dos formas, ¿verdad? Generalmente el ejercicio nos da la velocidad, nos da la distribución del viento Q sub 0. Entonces, la fuerza del viento es directamente multiplicar la densidad multiplicada por el diámetro del conductor que estamos analizando. Veamos un ejercicio. Dice, el octavo ejercicio de cálculo mecánico dice, ¿cuál es el valor de la fuerza resultante de acción del viento sobre los conductores de la línea de la figura? Considerando un valor de D, nos da el valor del diámetro del conductor de la línea. Considerando una estructura de fin de línea con un vano adyacente de 300 metros y estructuras intermedias con vanos vecinos de 280 y 420 metros, calcular los esfuerzos transversales que los conductores transmiten a las estructuras debido a la fuerza del viento. Entonces, A. B. Calcular la flecha en la catenaria del vano 420 metros en reposo y con acción del viento. Nos da la tensión de tracción sin viento y la tensión de tracción con viento.
Dice, la presión del viento es de 43,56 kilogramos fuerza por metro cuadrado a una misma temperatura y nos da que el peso del conductor es de 0,7816 kilogramos fuerza por metro. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos que si analizamos, queremos calcular la fuerza del viento va a ser directamente multiplicar la presión del viento igual a 43,56 multiplicado por el diámetro, que va a ser en este caso 0,01883. Tendremos que la fuerza del viento es igual a 0,82 kilogramos fuerza por metro. Ese es el ítem A. El ítem B dice, calcular los esfuerzos transversales que los conductores transmiten a las estructuras debido a la fuerza del viento. Bien, les consulto ahora. Si nosotros analizamos el punto B o el vértice B, y en ese vértice B existe una tensión T, ¿cierto? En ese punto B también va a existir, nosotros volvemos acá y consideramos que este es el punto B, va a existir una fuerza del viento y va a existir también, obviamente, el peso propio del conductor, ¿verdad? Donde en el tramo, en el vano BC, la torre B va a estar soportando la mitad del vano BC, es decir, 1/2, que en este caso sería 150. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Pide calcular el esfuerzo transversal que los conductores transmiten a la estructura debido a la fuerza del viento. Entonces, lo que puntualmente nos está pidiendo es cuánto es la fuerza horizontal o transversal, como le llama, que el viento o que la condición de viento le transmite a la torre. Entonces, directamente va a ser a 1/2 multiplicada por la fuerza del viento que nos da por unidad de longitud, y nos sale que va a ser a 1/2, que es 300 dividido 250, multiplicado por la fuerza del viento, 0,822 kilogramos fuerza por metro. Si ustedes se dan cuenta, esta forma de cálculo es la misma forma de cálculo que analizando el peso propio del conductor, si quisiéramos calcular la fuerza vertical en el punto B. Si quisiéramos calcular la fuerza vertical en el punto B, era multiplicar a 1/2 por el peso por unidad de longitud del conductor de 0,7816. Dice el libro que es el valor de la fuerza horizontal transversal que cada conductor transmite a la estructura. Bien, de la misma forma, si queremos calcular la misma fuerza horizontal o transversal de la torre C, de la torre D y de la torre A, en este caso, si analizamos la fuerza transversal en la torre D, ¿qué parte o qué trecho o qué tramo del conductor soporta? Soporta a 2/2 más a 3/2. En este caso es a 2/2 es 280 y a 3/2 es 420, factor común 0,5, multiplicado nuevamente por la fuerza del viento 0,822, que es 287,07 kilogramos fuerza, que es el efecto del viento perpendicular a esta pantalla que necesariamente la torre tiene que estar soportando por estar adherido a unos vanos de 420 y 280 metros. ¿Se entiende? Bueno, después pide finalmente calcular la flecha de la catenaria del vano de 420 metros en reposo y con acción del viento. Suponiendo que no existe acción del viento, tenemos que la flecha es igual al peso del conductor multiplicado por el vano al cuadrado, dividido 8 veces la tensión o la tracción horizontal de la línea. Acá todo es dato. Acá, como ven, como está en reposo sin acción del viento, la P que aplicamos es directamente la P del conductor, que es 0,7816, y nos sale una flecha de 11 metros. Ahora,
Para el caso de acción del viento, el viento va a hacer que la flecha se desarrolle sobre un plano inclinado y sobre ese plano inclinado, sobre ese plano inclinado no solamente se ejerce una fuerza P, sino que se ejerce una fuerza P sub R, que es lo que estuvimos viendo. En este caso particular, P sub R se puede calcular por hipotenusa, P sub R es la raíz cuadrada, P cuadrado más la fuerza del viento al cuadrado. Entonces tendremos que P sub R es igual a 1,13 kilogramos fuerza por metro, y aplicando la misma fórmula, pero con una P diferente y el mismo vano, porque es para el mismo vano de 420 metros, tenemos que la flecha es de 12,31 metros. Es una flecha mayor que la condición sin viento, que es hasta obvio porque el valor de P sub R está aumentado en relación a la condición sin viento. Bien, bueno, veamos ahora, bueno, hasta ahora vimos el cálculo por variación o por cambio de dirección de la línea y también ahora por efecto del viento. Veamos ahora cuál es la ecuación de cambio de estado considerando una línea sin el efecto del viento. Supongamos que tenemos un vano aislado, el mismo vano aislado que siempre estuvimos analizando, que tiene un peso por unidad de longitud igual a P minúscula. Y recuerdan ustedes que habíamos dicho que el libro deduce estas relaciones para dos situaciones, ¿verdad? Para la situación de catenar o para cuando el conductor se describe como una catenaria o como una parábola. Dijimos también que a excepción o en casos excepcionales analizaríamos la catenaria, pero en casos más generales siempre utilizaríamos las ecuaciones de la parábola. Bueno, pongo de vuelta estas ecuaciones porque vamos a utilizar estas ecuaciones ahora para deducir la ecuación general de cambio de estado. Además, nosotros sabemos que, te quiero sacar acá, sabemos por resistencia a materiales que al existir, para obtener una ecuación de cambio de estado, en realidad, donde hay variación de temperatura, se tiene que analizar, por un lado, la variación de temperatura, y por otro lado, la variación de la longitud debido a la atracción, debido a las características plásticas del material. Entonces, si consideramos que esta es la relación de variación del cambio de estado debido a la temperatura y a la tensión de tracción, y tenemos, por un lado, vamos a tener en cuenta esta relación, ¿verdad? Por otro lado, nosotros sabemos que la longitud de la línea L1, considerando igual a una parábola en el estado 1, es igual al vano A más 8F cuadrado dividido 3A, donde F es igual a P a cuadrado dividido 8T sub 0, considerando T sub 0 igual al estado inicial, entonces le llamamos T sub 0 1, elevado al cuadrado nos da que es igual a, sacando factor común A, por 1 más P cuadrado a cuadrado dividido 24 T sub 0 al cuadrado. Si hacemos lo mismo para una condición 2 o para un estado 2 de la línea, del mismo tramo de la línea, tendremos que la longitud 2 es esta misma relación, simplemente que la tensión de tracción va a variar y va a ser igual a T sub 0, 2. ¿Correcto? Si nosotros aplicamos la diferencia para ver la longitud de variación de la línea, tendremos que L2 menos L1 es igual a P cuadrado al cubo dividido 24 por esta diferencia, ¿verdad? Que es 1 sobre T sub 0 al cuadrado menos 1 sobre T sub 0, 1 al cuadrado. Si nosotros igualamos esta relación de variación de la longitud con esta relación de variación que conocemos desde resistencia a materiales, tendremos esta fórmula general que está acá, donde de un lado de la ecuación tenemos esta variación de temperatura y tensión, y del otro lado de la ecuación tendremos esta relación que estuvimos calculando recién, igual a P al cuadrado al cubo dividido 24 por esta diferencia. El libro nos dice que como la diferencia entre los valores de los vanos A y la longitud del conductor L1 es muy pequeña, podemos efectuar la sustitución de L1 por A en esta ecuación. Entonces,
L1 pasa a ser A, pasa a ser A, y aquí ya tenemos luego A. Entonces se simplifican las A y en este término va a quedar directamente A al cuadrado. Despejando o poniendo en función a t sub 0,2, tendremos esta ecuación de tercer grado en función a cuya variable es t sub 0,2, y donde el resto de los parámetros son conocidos, porque E es conocido, la sección del conductor, el peso del conductor, el vano es conocido, la tensión de tracción en el estado 1 es conocido. Estas son propiedades del conductor alfa T. Las temperaturas son conocidas. Y bueno, este también es un valor constante conocido. Entonces, esta es la ecuación general de cambio de estado, considerando que no existe acción del viento. Por eso les decía yo que sería interesante que, por lo menos para resolver rápido los ejercicios, en el eventual caso que se dé este tipo de ejercicios en el examen, tener un HP que pueda resolverle este tipo de ecuación para no estar iterando manualmente en el examen y no perder mucho tiempo. Veamos ahora cómo se da o cómo se transforma esta ecuación de cambio de estado considerando el viento. Nuestro libro guía deduce que la ecuación general de estado, considerando ya también el viento, es la misma ecuación que estuvimos viendo recién, solamente que entra una variable más, que es la variable P. Con acción del viento, en realidad ya existe una P1, es la condición original o la condición de un estado, y en este valor de la constante de la ecuación entra la variable P sub 2, que es la variable de condición para el estado 2 que estamos analizando. Si ustedes ven ahora, P1 puede ser con o sin viento, y también P2 puede ser con o sin viento. Para el caso de arriba, era simplemente para el caso sin viento, pero como ven ahora, esta es la ecuación general. Si es que no hay viento, P1 es igual a P y P2 es igual a P nuevamente. Entonces, la primera fórmula que vimos es una condición particular de la ecuación general de estado de cambio, que es la que estamos viendo. Veamos un ejercicio corto de esto. Dice, ¿cuál es el valor de la fuerza de tracción de un conductor Oriole de una línea que fue tendida a 20 grados centígrados con una tracción de 1547 kilogramos fuerza, con un vano de 350 metros sin viento, cuando el mismo conductor debe ser sometido a una acción de presión del viento de 43,56 kilogramos fuerza? Esto está mal, tiene que ser metro cuadrado, no por metro, a una temperatura de 10 grados centígrados. Bien. Dice, tenemos la ecuación general de estado. Nosotros conocemos, o son datos, ya sea del ejercicio o debemos sacar por tablas, cuáles son las características del conductor Oriole. La tabla nos da que el conductor Oriole tiene un peso de 0,7816, una sección transversal de 210.3, un coeficiente de elasticidad igual a 8086 kilogramos fuerza por el milímetro cuadrado, y un coeficiente por temperatura de 18 por 10 exponente menos 6 por grado centígrado, de variación por grado centígrado. Conocemos un estado de la línea. El estado 1 sabemos que tiene una tracción horizontal de 1547 kilogramos fuerza, está a una temperatura de 20 grados centígrados, no existe viento porque nos dice que es sin viento. P1 es igual a la P del conductor, igual a 0,7816 kilogramos fuerza por metro, y el vano A es igual a 350 metros. O sea que tenemos todos los datos, de todos los parámetros del estado 1. ¿Qué sabemos del estado 2? Del estado 2 nosotros necesitamos calcular el valor de la fuerza de tracción de sub 0,2 para una nueva condición a una temperatura de 10 grados centígrados
y una fuerza del viento, que es lo que estuvimos calculando recién, si ustedes ven acá, es del mismo ejercicio. La nueva P sub R es 1,133 kilogramos fuerza por metro. Entonces, la fuerza del viento, este 0,82 que también habíamos calculado, y la P sub R es 1,133 kilogramos fuerza por metro. Donde el vano también es igual a 350 metros. Ingresando los datos de estos parámetros dentro de esta ecuación y resolviendo la ecuación, nos da que T sub 0,2 es igual a 2.117 kilogramos fuerza. O sea que el ejercicio es demasiado sencillo. Hay que tener cuidado en multiplicar, dividir y meter bien los valores de la constante dentro de la calculadora para tener un buen resultado. Bien, veamos ahora qué es un vano continuo y un vano regulador. Vano continuo en realidad ya conocemos qué es. Veamos lo que es un vano regulador. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que generalmente existe una sucesión de vanos que tienen grado de libertad en torres intermedias. Si nosotros consideramos que la torre A es una torre de amarre, es decir, que hay una punta del conductor en la torre A y la otra punta del conductor está en la torre B, sin decir que esta es la longitud total de la línea, solamente un tramo de la línea, pero en el vértice D y en el vértice C son vértices de suspensión o son torres de suspensión donde no tenemos punta de línea, pero sí tenemos grado de libertad del conductor. Es decir, en el punto D el conductor podría eventualmente moverse de un lado al otro, al igual que en el punto C. Lo digo así para que traten de imaginarse cuál es la diferencia entre las torres AB y las torres DC. Habíamos dicho que ese es un vano continuo. Veamos ahora, claro, nosotros habíamos calculado, o se calculó esto que habíamos visto acá. Este cálculo está hecho en realidad, si ustedes se fijan, para un vano aislado, ¿cierto? L1, L2, estamos sacando en relación a un vano A, que es un vano aislado. Lo que queremos ahora es analizar la misma ecuación, pero considerando un vano continuo. Nosotros analizamos un vano continuo y siendo AB es un vano aislado, viendo de forma general, ¿verdad? Pero en realidad el tramo es un tramo continuo, está conformado por vano continuo. Si nosotros analizamos de vuelta esta ecuación que está acá, y suponiendo que ya eliminamos L1, porque dijimos que L1 iba a ser aproximadamente igual a A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que alfa T por T2 menos T1 es igual a este valor que ustedes ven acá, P cuadrado sobre 24 multiplicado por esta diferencia, por A al cubo dividido L1, que en este caso es dividido L. Menos, porque este sumando pasa al otro lado de la ecuación, menos T sub 0, 2 menos T sub 0, 1 dividido ES. Ahora, suponga, bueno, este cálculo está hecho para un solo vano, ¿cierto? De vano igual a sub 1. Pero ¿qué pasa si queremos analizar la totalidad del vano continuo? La única alteración que va a tener esta fórmula es que va a existir varios sumandos donde la diferencia va a ser el valor del vano en realidad. Si sacamos el factor común de P cuadrado sobre 24 por esta diferencia, vamos a tener que una sumatoria, como ustedes ven acá, una relación en realidad de una sumatoria de los vanos al cubo dividido una sumatoria de vanos. A esta relación o a esta división nosotros le llamamos A sub R. ¿Y qué es A sub R? Es un vano regulador. ¿Qué significa que
¿Qué significa un vano regulador? Es un vano, si ustedes se fijan, nosotros utilizamos esta fórmula para poder calcular una T sub 0,2. Y esa T sub 0,2 era la responsable de mantener la línea en posición en un nuevo estado, pero para un vano aislado. Es decir que si nosotros podemos calcular un A sub R ficticio, porque en realidad no va a existir, esa A sub R nos va a dar también una T sub 0,2 a lo largo de ese vano continuo. Es decir, que no va a existir un T sub 0,2 para cada vano diferente. No, va a existir simplemente una tensión de tracción horizontal igual o una tensión de tracción horizontal media, en realidad, en todo el tramo, en todos los vanos de este vano continuo. Entonces, a sub R nosotros le llamamos vano regulador y es un vano ficticio que hace que la tensión de tracción horizontal en un estado, la tensión de tracción horizontal media de un estado, sea igual en todos los vanos de ese vano continuo. Entonces, si nosotros sacamos o despejamos A sub R de esta ecuación, tenemos que A sub R es igual a la raíz de una sumatoria de valores cúbicos dividido una sumatoria de vanos. Entonces, A sub R es el vano regulador de una tensión de tensionamiento, sección de tensionamiento, que es una sección de tensionamiento. Una sección de tensionamiento es lo mismo que estuvimos viendo, ¿verdad? En A y B hay punta de línea y en A y B se forma una sección de tensionamiento. ¿Por qué? Porque la tensión que se origina en esta isla de la línea no se transmite a otras islas de la línea, porque se tiene punto en A y se tiene corte en B. Y dice, A sub R es el vano regulador de una sección de tensionamiento y se define como un vano ficticio, aislado, que hace que la tensión del conductor dentro del vano continuo contenido en los soportes de amarre sea igual en promedio, igual para todos los vanos, que es lo que estuvimos diciendo. ¿Se entiende el concepto de vano continuo? Sí, profe. Y esto sería solo para alturas iguales. ¿Cómo? Sería solo para alturas iguales. Sería solo para alturas iguales, correcto. Habría que analizar después, ya no vamos a ver en este curso, en nuestro programa al menos, cuál es el análisis para vano continuo y alturas desiguales. Aunque si analizamos un poco acá, nosotros ¿qué estamos usando acá para deducir eso que estamos diciendo? Estamos usando simplemente la ecuación de cambio de estado. La ecuación de cambio de estado depende simplemente de la temperatura y la tensión de tracción y la longitud. Y acá analizamos simplemente también la longitud. Sí o sí va a haber una pequeña diferencia en la forma de cálculo, habría que ver cómo lo analiza el libro, ¿verdad? Pero es una buena consulta esa. Y la A tendría que cambiar a equivalente o no sé ¿Vale? cómo quedaría. La A, ¿En o dónde? no. En este Y en la caso. forma, sí, o no. Y no va a cambiar, ¿ah? Porque A sigue siendo lo único que hacemos nosotros es, y decimos que son valores aproximados, el valor de la longitud en el vano con la A. Y si suponemos nosotros que, bueno, a lo mejor eso es lo que nos se va a dar, ¿verdad? Si es que tenemos si tenemos alturas diferentes, porque si tenemos alturas diferentes,
la longitud del conductor necesariamente va a ser ya a lo mejor una longitud considerable en relación al vano. A lo mejor esa particularidad es lo que no se va a poder cumplir dentro de esta ecuación. Y diga, lo que hace el libro es, L1 dice que es igual a A, ¿correcto? Entonces eso no se va a dar si tenemos alturas diferentes. Y nuevamente, si analizamos el caso este de vano regulador, el libro nuevamente dice que L1, que esta L1 que está acá, pasa dividiendo y dice que es igual nuevamente a A1. Entonces, a lo mejor por ahí viene el cambio en la forma de la ecuación o en la forma de análisis cuando se tienen torres en alturas diferentes. Bien, bueno, este era todo. Acá termina lo que es ejercicios de cálculo mecánico. Vimos todas las variedades de ejercicios que podrían eventualmente darse. Obviamente todo esto hoy en día se hace con software, no se hace en forma manual. Nuestro libro también ya tiene sus limitaciones, es un libro viejo, está el concepto en sí en realidad, pero habría que ver nuevas técnicas de cálculo de tensión. Nosotros no vimos, por ejemplo, no vimos el efecto del rozamiento, no vimos el efecto de, no sé, considerar que tiene hielo, considerar que hay nieve. Habría que ver cuáles son los nuevos métodos de cálculo y la relación que tiene con la forma que nosotros estamos calculando, ¿verdad? Pero la esencia en sí está dentro de este capítulo. Lo que yo les decía es que hay una parte de teoría de ahora en más de aisladores, tipo de aisladores, la forma de fabricación de estos. Acá, por ejemplo, hay porcelana vitrificada, aisladores de vidrio. Generalmente estos aisladores de vidrio ya no se utilizan o se utilizan muy pocos en línea de transmisión. Ahora mismo, por lo menos la ANDE está utilizando más aisladores poliméricos, debidamente porque por el peso del aislador y también por sus prestaciones y por su durabilidad, ¿verdad? Por algún motivo el aislador de vidrio se puede romper, cosa que no ocurre con el aislador polimérico. A lo sumo, el aislador polimérico lo que hace es el ratón come, pero una vez que está en la línea, ya se queda ahí, ¿verdad? Este es el aislador polimérico que les estaba mencionando, está este material sintético. Una desventaja es su costo muy elevado. Es fabricado en una sola pieza, es de menor volumen para un mismo nivel de tensión y es de mucho menor peso. Nuevamente, otro tipo de aislador, el aislador tipo pino. El aislador tipo pino generalmente se utiliza para líneas que se posan dentro del aislador, o sea, sobre encima del aislador. Si ustedes se dan cuenta que hay una ranura, esa ranura es para posicionar el conductor. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay una perforación interna. Esa perforación interna es para sujetar el aislador por la cruceta o por el poste donde va a estar ubicado. Entonces, el aislador tipo pino se utiliza para líneas donde se posa el conductor encima. No está preparado para suspensión de conductor. Este es un aislador tipo pilar o columna. Es un aislador que se utiliza en subestaciones para altos niveles de tensión. Este es el que le estaba mencionando yo. Generalmente se utiliza un aislador de suspensión monocuerpo que tiene solamente un cuerpo. Son fabricados en una pieza larga de porcelana o vidrio con longitudes conforme al nivel de tensión deseado, hasta 220 kilovoltios. Se pueden emplear piezas en cascada para tensiones mayores
Los sintéticos de este tipo generalmente son fabricados de una sola pieza para cualquier rango de tensión. Aisladores de disco. Los aisladores de disco están compuestos por una sucesión de discos hasta cumplir con el nivel de tensión deseado para la aislación. Y los aisladores de suspensión, nos dice el libro que tienen que estar adecuados y deben soportar solicitaciones mecánicas y eléctricas, que ya sabemos. Nos habla ahí de la perforación del dieléctrico, de la erupción superficial, de qué depende cada uno de ellos. Esta es la forma de calcular la cantidad de aisladores de disco. En realidad voy pasando rápido esto porque no es una teoría rígida, en el sentido de que sí, es importante saber cuál es la función del aislador y qué tipos existen, ¿verdad? Pero hoy en día hay tanta variedad en el mercado mismo que es poco práctico empezar a analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Es importante saber la esencia de esto, pero no así la forma de cálculo de la cantidad, del desarrollo del aislador y cosas así. ¿Por qué? Porque cada fabricante tiene su forma de cálculo diferente y depende mucho de las condiciones del proyecto y de las condiciones de operación de la línea. En este caso particular, acá hay un ejemplo de cómo calcular la cantidad de aisladores a disco para una cadena de suspensión. Depende, dice, del nivel de tensión de operación de la línea. Depende de una distancia de, que es la distancia de, no sé qué es coamento. Es coamenteo específica. Ah, ya. Ok. Sería más o menos una distancia de seguridad y dependiendo de cómo esté el aire, esa distancia de seguridad puede variar. Si es un aire sin polución, es de 2 a 2.3, polución ligera 3.2, polución intensa, nos dice el libro que es 4.5 y polución muy intensa 6.3. Es un ejemplo que da el libro, cuál podrá ser el número de aisladores tipo disco en una cadena de suspensión, siendo los aisladores de 0,254 metros de diámetro nominal y su paso de 0,146 metros. La línea de transmisión de clase 500 kV a ser operada en régimen de aire limpio. Si aire limpio, sin polución, era de 2 a 2,3. Acá usa el máximo, que es 2,3, multiplicado por el nivel de tensión máximo, que es 550 voltios, dividido la raíz de 3 de la fórmula, multiplicado por DI, donde DI es igual a 30 centímetros, nos da que necesitamos 24 aisladores para esa condición de línea de 550 kilovoltios. Bueno, acá hay unos ejemplos de unos herrajes que se utilizan en líneas. Esta, por ejemplo, es una torre de suspensión. Si ustedes se dan cuenta acá no existe corte del conductor, sino que pasa directamente a través de este herraje de suspensión o esta cama de suspensión. Esto se desarma para acoplarle al conductor de tal forma que sirva de suspensión del conductor. Esta es una línea que tiene 4 conductores por fase y esta es la percha que separa esas fases, a esas 4 fases, ¿verdad? En este caso particular se sigue utilizando 2 cadenas de aisladores de vidrio, como ustedes ven acá. Que es lo mismo que está acá, ¿verdad? Sí. Ahí en la unión del cable con el artefacto de suspensión se ve que está un poco más, no sé si destrenzado el cable o algo así. ¿Eso qué se debe? ¿Cómo? ¿Dónde mismo? Justo donde se sujeta el cable con el dispositivo esa parte. Bueno, este se ve que es ligeramente diferente, ¿verdad? Bueno, en este caso particular se ve que dentro de esta grampa de sujeción hay de vuelta un material aislante
vos te referís a esto, a este negrito que está adentro, ¿verdad? Que hace que sea un poco mayor. ¿A eso te referís? Sí, a eso mismo, porque se ve ahí el cable que está más fino y después ahí como que se ensancha Yo más. creo que eso ponen, bueno, eso depende demasiado del tipo de herraje. Me tocó trabajar en líneas donde directamente se utilizaba este tipo de grampa, ¿verdad? Acá creería que ponen un material aislante o un semiconductor de tal forma a que el campo eléctrico dentro o en la periferia del conductor sea más o menos uniforme. Eh, a lo mejor habría que ver también la forma de operación de esto, de esta cadena de aisladores de vidrio. A lo mejor estaba muy al límite, por eso era necesario meter este semiconductor acá adentro, o directamente la fábrica de la grampa, no sé, fabrica directamente con el semiconductor, ¿verdad? Pero si vos te das cuenta, ese solamente es dentro de la grampa. Como vos te fijas, acá esto tiene un alambre preformado que va circulando, que va enredando al conductor. Acá el conductor ya no tiene grado de libertad. El conductor ya no se mueve dentro de esta grampa. Es simplemente para sujeción. Una vez que el conductor esté, ya está ahí, ya no se mueve el conductor. ¿Me explico? Sí, profe, entiendo. Gracias. Dale. Bueno, acá hay una imagen más cercana de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Estas son botas. Generalmente estas botas se utilizan en fines de línea. Esto va anclado a la torre. El conductor ingresa por este lado de la bota y ya va para la parte de aparamenta dentro de la estación o en la transición aérea subterránea en el eventual caso de que la línea sea una línea mixta de aérea y subterránea. Bueno, estos son conductores, si ustedes se dan cuenta, la tipología es la misma, ¿verdad? Este es el conductor o hilo de guardia, generalmente es el tipo OPGW, que es un conductor, bueno, que es un cabo de acero que tiene fibra óptica en el medio, que sirve para comunicación también entre estaciones, entre estaciones donde interconecta la línea. Acá también hay una grampa que sustenta el cabo mensajero. Bueno, está un grillete, un perno con un ojal en el extremo que va anclado, que va sujeto al poste, en este caso un poste de metal para una línea de 220 kV. Y como ustedes verán, acá hay una prensa paralela. Esa prensa paralela está conectando el cabo al sistema de puesta a tierra del poste, que este conductor que se ve acá. Este conductor es también de cabo de acero, el sistema de cabo de acero, perdón, es un cabo de acero. Generalmente se hacen los cálculos dependiendo del tipo de terreno, de cómo va a ser, de cómo va a ser el sistema de puesta a tierra, si es necesario que sea conductor de cobre, si puede ser con cabo de acero, si es con cabo de acero, si puede ser con pletina abajo o puede ser o es de conductor de cobre, cuántos metros de pletina o cuántos metros de conductor de cobre se necesita en la base para garantizar la buena resistencia a tierra. Entonces todo eso se analiza. En este caso, por lo visto, se podía hacer el sistema de puesta a tierra con el mismo cabo de acero. Por eso está así, ¿verdad? Porque aparentemente es de acero, no es de cobre. Y bueno, este es un herraje también que se utiliza generalmente para las terminales de líneas, ¿verdad? La línea, en el punto terminal de la línea o en los amarres, hay un terminal tipo pino, y ese terminal tipo pino tiene 4 perforaciones que van anclado a esto. Y nuevamente acá entra un macho pino para la conexión a otro tramo de la línea o a otro equipo, ¿verdad? Esto varía en tamaño, forma y dimensión, no es tan rígido, no necesariamente es de esa forma. Les puse la imagen para que tengan alguna idea nada más. Esta línea es la línea que está ahí cerca del nuevo viaducto, cerca del Botánico, es la línea 220 AB, que va de la subestación Puerto Botánico a Villa Aurelia.
Esta es una línea mixta, es decir, tiene tramos aéreos y tramos subterráneos. Esta es la parte aérea. Utiliza postes de acero. En este caso particular, el poste es de suspensión. Si ustedes se fijan, el aislador no es un aislador de suspensión. Bueno, es en realidad un aislador de suspensión, pero el aislador no cuelga, sino que es del tipo line post, que es como un brazo rígido que forma un ángulo alfa. Supongan que la línea esta que divide la foto y la pantalla blanca es el poste, y el aislador está ubicado en este ángulo alfa en relación con el poste, ¿verdad? Viene preparado para que opere de esa manera, y lo que se consigue con esto es que la línea sea una línea compacta porque está en la ciudad, ¿verdad? Es un poco más caro, y sí, es un poco más caro, pero dentro de todo sigue siendo barato hacer una línea con estas características aérea que hacer una línea subterránea, ¿verdad? Por las complicaciones de la línea subterránea, no tanto por las complicaciones, pero sí por los costos de la línea subterránea, que son demasiado elevados en relación a líneas aéreas. Hoy en día hay más líneas subterráneas, o por lo menos se están construyendo más líneas subterráneas en zonas urbanas que líneas aéreas, por la condición ya de la ciudad, ¿verdad? Es más difícil, cada vez es más difícil construir una línea aérea en 220 dentro de la ciudad. Entonces la ANDE está optando cada vez más por construir líneas subterráneas, ya sean 220 o en 66 km. Eso vamos a ver también en la última unidad del programa, que es el capítulo 8. Esta es la misma foto. Acá están esta es una torre de amarre, es una torre terminal de línea. Ahí se ve el aislador polimérico que viene a suplir a lo que sería el aislador de vidrio. Es un aislador más caro, pero es más liviano y muchísimo más práctico a la hora del montaje. ¿Qué más les digo de acá? Acá se ve tipo una bota también en L, donde de un lado entra el conductor y por compresión está sujeto a esta bota, y del otro lado de la L hay una parte plana, y esa parte plana es la que va al equipo o es la que va a otra parte del circuito. Este es importante. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que generalmente es un vano continuo, ¿verdad? Cuando yo les decía que la línea está cortada en una torre de un lado, me refería yo a esto. En realidad acá, esta línea que ustedes ven de llegada está cortada, hay una punta acá, pero lo que se hace es un cuello muerto para darle continuidad eléctrica a la línea. No así, no se le da una continuidad mecánica, pero sí una continuidad eléctrica, que es lo que nos interesa, ¿verdad? No todas las torres son de amarre. En este caso, esta es una torre de amarre y esta es una torre de suspensión, que son los dos tipos de torre que vemos en líneas de transmisión. Bueno, también dependiendo del nivel de tensión, a medida que aumenta el nivel de tensión, también la longitud de los vanos aumentan, y al aumentar la longitud de los vanos, corremos el riesgo de necesitar hacer empalmes de la línea aérea o del conductor aéreo. Entonces también existen formas de hacer empalmes, también existen los insumos y los materiales y los mecanismos para hacer empalmes aéreos y también subterráneos. Es más, se hace. Bueno, y nuevamente cada fabricante trae su metodología para hacer el empalme, trae su tecnología para hacer el empalme. Les puse acá simplemente a modo de referencia cómo podría eventualmente hacerse, ¿verdad? Este en realidad es el empalme en sí. Este es el conductor, el alma de acero. Se unen estos dos conductores de alma de acero, se comprime con el empalme en sí, y después trae unas chavetas que protegen a ese empalme para posterior oxidación o cosas así. Y queda finalmente empalmado el conductor, para tener una idea. El hilo de guardia, ya hablamos del hilo de guardia.
que dijimos que hoy en día se utiliza hilo de guardia con fibra óptica en el medio para hacer posible la comunicación entre subestaciones que conecta la línea, ¿verdad? El libro nos da unas características de comportamiento del hilo de guardia de acuerdo a la altura entre los conductores de la fase superior y la longitud del hilo de guardia en relación a esos conductores. Nos dice que a medida que aumenta la longitud entre el hilo de guardia y el conductor superior, también lo que disminuye es la cobertura de protección del hilo de guardia. Esto es un poco más de sistema de puesta a tierra y cálculo de puesta a tierra que línea de transmisión, ¿verdad? Pero se comporta de una forma lineal y el comportamiento está descrito acá, o el libro nos describe en este diagrama que ustedes ven. Dice que la estructura de líneas aéreas o soporte de líneas aéreas desempeñan dos funciones principales. El más importante, que es lo que nos interesa, es el eléctrico, porque proporciona los puntos de fijación de los cabos conductores a través del filo aislante, garantizando la distancia de seguridad entre conductores energizados, entre fases y partes del propio soporte y entre fases y el suelo. Y una función mecánica, la de transmitir las fuerzas resultantes a las fundaciones del soporte de todas las solicitaciones a que son sometidos los elementos de la estructura. Bien, con eso se termina la clase de hoy. Quiero compartir con ustedes un poco ahora y con eso liquidamos algunos planos de presentación. Bueno, así se presenta un plano para aprobación. En este caso, esta es una línea de 66 kV, donde se utilizan postes de hormigón armado para la línea, ¿verdad? En este caso se utiliza 2 postes de hormigón armado con anillos, también de hormigón armado para la torre de amarre. Y si ustedes se fijan, esta es la estructura de la torre de amarre. Donde está la torre, se plantan las 2 torres en la posición indicada, después se ingresan los anillos, se realiza el tendido, bueno, y acá tenemos aisladores de los 2 lados, tenemos punta de los 2 lados, tenemos un cuello para dar continuidad eléctrica, y eso se repite para las 3 fases. Y cada parte se debe detallar exactamente cómo se va a realizar. Por ejemplo, este es la ubicación o el plano de ubicación del aislador de amarre. En este caso es un aislador de vidrio. Ya les dije que no se utiliza vidrio, sino que se utiliza polimérico hoy en día. Bueno, y nuevamente se detalla qué tipo en este caso, veamos lo que es acá dice, hay un grillete, hay un anillo de bolas, está el aislador. Nuevamente, acá hay un descargador, acá hay un terminal pino, este es el terminal de la línea que está comprimido al conductor. Lo que hace este terminal pino es conectar al terminal comprimido para darle continuidad eléctrica. Lo que ustedes ven acá es el sistema de puesta a tierra, todo tiene que estar aterrado. Acá se ve prácticamente bien el sistema de puesta a tierra interno al poste, se conecta a la jabalina. Nuevamente allí hay un plano y una memoria de cálculo de la cantidad de cable de cobre y de jabalina que debe ser instalada dependiendo del tipo de suelo y de terreno en el que está enterrado el poste. Esta es la parte del conductor de cabo de acero o el anclaje al hilo de guardia. Es similar al que estuvimos viendo. Esta es la vista superior del poste. Tenemos la entrada, la llegada a la línea, la salida. Lo que vimos hoy, nosotros vimos que, este es un vértice de transición. Acá, por ejemplo, es una línea recta, ¿verdad? Pero este punto podría bien estar en esta dirección o 90 grados con la entrada de la línea. Entonces este sería un vértice de cambio de dirección. Podría eventualmente ser un vértice de cambio de dirección. Bueno, y así, ¿verdad? Todas las dimensiones tienen que estar bien detalladas. ¿Cuál es la dimensión de C, la dimensión de E, la dimensión de D? Lindo trabajo. Después les muestro yo. Esta es una torre de suspensión
de la misma línea, es ya un solo poste, y acá están los aisladores del tipo line post, que son aisladores rígidos, de donde cuelgan las grampas, esas que vimos, y por las grampas pasan los conductores, ¿verdad? Nuevamente se analiza y se detalla todos los herrajes utilizados para la sujeción de este line post. Acá se ve la grampa, el corte transversal de la grampa, el aislador, los soportes del aislador, todos los materiales utilizados y la cantidad utilizada por cada poste. ¿Qué dice acá? Dice, el 1 es una grampa de suspensión, el aislador rígido, la base del aislador, que es esto, y el grillete, ¿verdad? Que es esto que está acá, o este. Bueno, todo viene desmembrado, todo se tiene que montar en campo, previo análisis y previa aprobación de todos los planos. Esta es la vista superior. Ustedes ven acá hay solamente un poste, donde sobresale el line post, y acá está el conductor. Como son 3 fases, están uno bajo el otro, fase A, fase B y fase C. Y eso. Yo no sé si tienen alguna consulta de la parte de ejercicios, de la parte de postes o de torres de amarre, de transición. Para que consulten. Señor. La torre de amarre sería diferente a la de torre de suspensión, ¿verdad? Porque vamos a suponer que tiene una torre de amarre en medio de una línea de transmisión. Serían entonces 2 vanos continuos, o de igual manera se transmite el esfuerzo. O sea, no sé si me entendés. ¿Cómo? Bueno, de hecho que las 2 torres son diferentes. Sí, pero los esfuerzos se transmiten de igual manera, ¿o no? ¿O se debería considerar otro vano continuo? No, los esfuerzos no se transmiten. Los esfuerzos mecánicos no se transmiten. De hecho que T sub 0 es diferente en cada vano continuo. T sub 0 es lo mismo. Suponte que esta es una torre de amarre, que es una torre de amarre, ¿verdad? Y esta es otra torre de amarre. Y acá hay, no sé, supone que este aislador es otra torre, que es una torre de suspensión. Entre este punto y este punto, pasando por acá la línea, T sub 0 se mantiene. Pero para otro vano, T sub 0 ya es diferente. Sí. Por eso suponer que entre dos, o sea, entre 2 torres A y B hay 3 torres de amarre. Sí. Habría entonces 3 vanos continuos. ¿Cómo? Repetimos. No, que un problema te dice que entre las torres A y B hay Sí. 5 torres de suspensión y una torre de amarre en el medio. Sí. Entonces se debería considerar 2 vanos continuos para el 2 vanos ejercicio. continuos. Sí, señor. Claro. Sería entre la torre A y la torre intermedia es un vano continuo. Entre la torre intermedia y la torre B es otro vano continuo. Ahí va a tener dos tensiones diferentes. T sub 0 para un lado, T sub 0 para otro lado. Quiero nomás mostrarle, acá está. Generalmente los programas o los software arrojan estos resultados. Y por ejemplo, dice, acá está, de la torre 29 a la torre 30 vas a usar 156 kilogramos de T sub 0 para hacer tu tendido. Y para dejar tu línea tiene que estar tensionada a 156 kilogramos. Si no te das cuenta, el 29 y el 30, los dos son torres de amarre. Ahora, por ejemplo, busquemos otro. Espera que no es en el 30, estoy diciendo mal. Acá está, 30. Este es el 30 que tengo que... Bueno, este es un ejercicio, ¿verdad? Del 29 al... Ahí se colgó.
Del 29 al 30, y considerando, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, este es para lanzamiento del cabo del hilo de guardia, en este caso OPGW. Acá hay varios de 29 a 30. Está el 29-30, desde el ítem 1209, y va así, ¿verdad? Todo esto es del 29 al 30. Acá. ¿Cuál es la diferencia? Todos son del poste 29 al poste 30. La diferencia está en la temperatura. El día en el que se va a hacer el tendido, hay que tener un termómetro, medir la temperatura del ambiente y, de acuerdo a la temperatura del ambiente, definir a qué tensión se va a estirar ese tramo. Acá, por ejemplo, son torres consecutivas. Si son torres consecutivas, la 29 y la 30 necesariamente son dos torres de amarre. Y si, por ejemplo, estamos a 30 grados centígrados, se va a tener que estirar a 156 kilogramos. Veamos ahora, por ejemplo, ok. Supone ahora que analizamos la 25 y la 26. Y analizamos a 30 grados. Se tiene que estirar a 353. Veamos ahora la 26 a la 27 para el conductor. Si es un vano continuo, la 26 y la 27 a 30 grados centígrados también tienen que arrojar 353. Lo veremos. 26 a 27. 26 a 27 a 30 grados centígrados. ¿Dónde está? Acá está. Mira, 26 a 27 es 353 también, a 30 grados centígrados. Quiere decir que la torre por lo menos podemos asegurar que la torre 26 es una torre de suspensión, no es una torre de amarre. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la fuerza de tracción en ambos vanos es la misma. Y está calculada con un vano regulador, que es un vano ficticio, que es lo que vimos hoy. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Bueno, ¿tienen consultas? Si ya no tienen consultas, entonces dejamos ahí la clase de hoy y nos veremos el lunes para el examen a las 17 horas. Preparen sus formularios, sean ordenados al preparar sus formularios, no tengan más información de lo que sea necesario en cuanto a fórmulas, porque se les va a sacar. Y eso, van a poder entrar seguramente. Sí. Y en los formularios se puede graficar las torres, ¿verdad? ¿O no? ¿Formulario o fórmula? Solamente fórmula. El esquema usted tiene que tener en la cabeza de cómo resolver. Tienen que entender sus fórmulas, pero fórmula nada más, gráfico no. O sea, me refiero al gráfico de la torre y indicar la nomenclatura y eso nomás. ¿Qué, por ejemplo, ganarías con eso? ¿En cuál caso querrías hacer eso? Y en este de las torres de transmisión, por ejemplo, indicar, no sé, flecha, longitud, no sé, ¿no? Porque vos vas a graficar, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es la flecha, ya sabéis qué es la longitud. Bueno, mira, si no hay mayores datos, no sé, yo no le veo la utilidad a graficar.
Es un formulario, es meter fórmula. Más de eso no. Formulario, formulario. Al estudiar te vas a dar cuenta que no va a ser necesario. Y por ejemplo, la de líneas de transmisión, por ejemplo, el circuito pi, eso. Ah, ahí es diferente, pero ahí vos te metes tu tabla luego. Está la tabla de circuito pi, circuito, no recuerdo cuál era el otro. T, circuito pi. Ahí meteslo en la tabla. Y en la tabla está lo graficado de cada circuito, si mal no recuerdo. Con esa tabla pueden ingresar. Sí, con eso no hay problema. Ah, vos me decías para cálculo mecánico, perdón, para cálculo eléctrico me decís. Sí, con eso pueden entrar, no hay problema con eso. Bueno, si ya no tienen más dudas, nos vemos el próximo lunes a las 17 horas. Sean puntuales, por favor. Vale, chau, chau.